Existe una idea que te metieron en la cabeza antes de que supieras hablar, que el Dios de Israel es el único verdadero, que es el original, que los demás dioses son inventos humanos, ídolos falsos, mentiras. Pero la historia no dice eso. Hay más de 3000 dioses documentados en la historia de la humanidad. Cada cultura, cada pueblo, cada imperio tuvo el suyo. Los egipcios, ellos tenían a Amon-Ra, los babilonios a Marduk, los griegos a Zeus, los romanos a Júpiter, los nórdicos a Odín. Y el Dios de Israel es uno más. No digo que sea falso, no digo que no exista. Digo que está en una lista muy larga, una lista de dioses que nacieron, crecieron, fueron adorados y luego la mayoría murieron. La única razón por la que el Dios de Israel sigue vivo hoy es que un imperio lo adoptó, el imperio más poderoso de la historia, Roma. No fue la fe, fue la política. No fue el milagro, fue la conquista. Hoy no vengo a atacar tu fe, vengo a preguntarte algo que nadie te ha preguntado. Si hay más de 3000 dioses, ¿qué hace que el tuyo sea el único verdadero? La respuesta, señores, es más incómoda de lo que creen. Porque si Roma no hubiera adoptado el cristianismo, hoy no estarías rezando al Dios de Israel, estarías rezando a Mitra o a Isis o al Sol. Y eso no es blasfemia, es historia. Así que siéntate, apaga las luces y vamos a escribir una página más en este diario paranormal. Para empezar este expediente, hay que hacer una cosa. Olvidar todo lo que te enseñaron en el catecismo, en la escuela dominical, en las misas. Olvida la idea de que el Dios de Israel es el único. Olvida que es el original, el primero, el que siempre estuvo ahí. Porque la historia, la de verdad, la que no se cuenta en los sermones, dice otra cosa. La humanidad tiene más de 3000 dioses documentados. No es una exageración, es una cifra conservadora. De esas que los historiadores usan para no sonar alarmistas. Cada cultura, cada tribu, cada imperio que ha existido en este planeta ha creado su propio panteón, su propia divinidad principal, su propia versión de lo sagrado. No hay excepción. Desde los egipcios hasta los incas, desde los nórdicos hasta los australianos, todos tuvieron sus dioses. Como dije, los egipcios tenían a Amon-Ra, el dios del sol, el rey de los dioses, el que creaba el mundo con su voz. Durante más de 1000 años fue el dios más poderoso del Mediterráneo. Sus templos eran los más grandes, sus sacerdotes los más ricos, sus rituales los más sofisticados de la antigüedad. Hoy, nada más queda arena y polvo en el desierto. Los babilonios tenían a Marduk, el que mató a la diosa del caos, Tiamat, y con su cuerpo ordenó el universo. Fue el dios de la ciudad más grande de la antigüedad. Su templo, el Etemenaki, era una torre que llegaba al cielo. Los judíos lo llamaron la Torre de Babel y lo convirtieron en un símbolo de soberbia humana. Hoy solo quedan ruinas cubiertas de maleza. Los griegos tenían a Zeus, el que lanzaba rayos desde el Olimpo, que tenía templos en toda Grecia. Sus mitos eran conocidos en todo el mundo. Su oráculo, en Delfos, dictaba el destino de reyes, de ciudades enteras. Hoy, los turistas se toman fotos en sus ruinas y los niños leen sus historias como cuentos de hadas. Los romanos tenían a Júpiter, que era Zeus con otro nombre, el dios del imperio más poderoso de la historia. Sus templos estaban en cada ciudad conquistada, sus sacerdotes eran funcionarios del Estado, su culto era obligatorio para mantener la paz social. Hoy, solo quedan columnas caídas en
en el foro romano. Los nórdicos, ellos tenían a Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, que sacrificó un ojo para conocer los secretos del universo. Sus guerreros morían con su nombre en los labios, esperando llegar al Valhalla. Hoy es un personaje de películas de superhéroes y videojuegos. Los aztecas, ellos tenían a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, que exigía sacrificios humanos para mantener el orden del cosmos. Su templo, en Tenochtitlán, era el centro del mundo mexica. Hoy está bajo el zócalo de la Ciudad de México, y la gente pasa sobre él sin saberlo. Y el Dios de Israel, Yahvé, es uno más de la lista. No es el primero porque antes de él ya estaban los dioses de Egipto y los de Mesopotamia. No es el más poderoso, porque en sus propios textos bíblicos los israelitas lo veían como un dios tribal, el dios del pueblo pequeño rodeado de imperios con dioses más grandes y más antiguos. No es el único, porque el propio Antiguo Testamento reconoce la existencia de otros dioses. En el Éxodo, el mandamiento no dice, no exige otros dioses, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. O sea, no los niega, los reconoce y los prohíbe. La diferencia es sutil, pero es brutal. Los israelitas no eran monoteístas, en el sentido estricto, ¿eh? Eran monólatras. Adoraban a un solo Dios, pero sabían que había otros. Y a lo largo de la historia, esos otros dioses fueron perdiendo terreno, no porque fueran falsos, sino porque sus pueblos fueron conquistados, sus templos destruidos, sus sacerdotes asesinados. Los egipcios fueron conquistados por los persas, luego por los griegos, luego por los romanos. Sus dioses no murieron, bueno, al menos no por falsos, murieron porque su imperio cayó. Los babilonios fueron conquistados por los persas. Sus dioses no murieron por falsos, murieron porque su ciudad fue arrasada, güey. Los griegos fueron conquistados por los romanos. Zeus no fue derrotado. O sea, al menos no por Yahvé. Fue derrotado por la legión romana. El Dios de Israel sobrevivió, pero no por su poder divino, porque su pueblo sobrevivió. Y su pueblo sobrevivió porque, a diferencia de los pueblos que adoraban a Baal o Astarte, logró mantener su identidad a pesar de las invasiones sufridas, ¿verdad? No es un milagro de fe, es un fenómeno de resistencia cultural, de supervivencia a través de la escritura, de aferrarse a una ley mientras todo se derrumba. Los judíos no tenían un imperio, tenían un libro, y ese libro los mantuvo unidos cuando todo lo demás se desmoronó. Hoy, de esos más de 3,000 dioses, la mayoría están muertos. Sus nombres solo se estudian en libros de historia. Sus templos son ruinas, sus sacerdotes no tienen descendientes. Zeus ya no tiene seguidores como antes. Lo sigue habiendo, ¿verdad? Odín ya no tiene creyentes como antes. Muy poquitos. Amon-Ra es un recuerdo del pasado. Huitzilopochtli es solo una nota en el pie del libro de texto de las escuelas. Solo el Dios de Israel sobrevive, pero no por ser verdadero, porque su religión fue adoptada por el imperio más poderoso de la historia, y ese imperio, Roma, lo convirtió en el Dios de medio mundo. Mira, en el siguiente bloque vamos a explorar cómo Roma eligió al Dios de Israel, no por fe, sino por control, porque el cristianismo no se expandió por milagros, se expandió por decreto. Para entender cómo el Dios de Israel se convirtió en el Dios del mundo occidental, hay que dejar de lado la teología y meter los pies en la historia política. Porque el cristianismo no se expandió por su verdad divina, sino porque el imperio más poderoso de la historia lo puso en el trono. El imperio romano, en su apogeo, pues controlaba un territorio que iba desde las brumosas islas de Britania hasta las arenas calientes de Egipto, desde las costas de Hispania hasta las montañas de Mesopotamia.
6,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra, decenas de millones de personas, cientos de culturas y lenguas diferentes. Un imperio de esa magnitud no se sostiene solo con espadas, se sostiene con ideas. Y lo más poderosa de toda, la que unificaba a los súbditos sin importar su origen. Y eso era la religión. Durante muchos siglos, Roma fue tolerante con las creencias locales. Los egipcios podían adorar a Isis, los griegos a Zeus, los galos a sus dioses celtas, los persas a Mitra, mientras pagaran el impuesto y no se pusieran pendejos, pocas palabras. El imperio no se metía en sus asuntos espirituales. Roma no tenía una religión oficial. Tenía un panteón de dioses que crecía con cada conquista. Una especie de catálogo en expansión, digamos, que reflejaba el pragmatismo político del imperio. Si un pueblo tenía un dios poderoso, Roma lo adoptaba, lo romantizaba y lo ponía en su lista. Digamos que era una estrategia de control. Mejor tener a los dioses locales de tu lado que tenerlos en tu contra. Pero el cristianismo no encajaba en el sistema. No era una religión más. Era una religión exclusiva, intolerante con otras creencias, que exigía lealtad total a un solo Dios y rechazaba cualquier otra divinidad, incluyendo al emperador. Los cristianos se negaban a participar en los rituales oficiales del imperio. Se negaban a quemar incienso ante la estatua del emperador. Se negaban a reconocer su autoridad divina. Para Roma, eso no era herejía, era subversión. En los primeros 3 siglos, los cristianos fueron perseguidos de manera intermitente, digámoslo así. No fue una persecución constante, pero cuando ocurría era brutal. Eran arrestados, eran torturados, ejecutados en público, arrojados a los leones en el Coliseo, quemados vivos en las calles. Los emperadores los veían como una amenaza para el orden social. Algo así como un virus que había que contener antes de que se extendiera. Pero el cristianismo no se detuvo. Crece en las sombras, en las catacumbas, en las casas de los pobres. No tenían ejércitos, no tenían templos, no tenían poder político, tenían una idea. Y las ideas, cuando son lo suficientemente fuertes, créeme, no se matan con espadas. Miren, todo cambió en el año 312, cuando el emperador Constantino, antes de una batalla decisiva contra su rival Magencio, aseguró haber visto una cruz de luz en el cielo. Según la leyenda, una voz le dijo: con este signo vencerás. Constantino ganó la batalla, atribuyó su victoria al Dios de los cristianos y decretó la libertad de culto para el cristianismo. No lo convirtió en religión oficial, pero le dio un estatus que antes no tenía. Los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser tolerados. Eso fue el primer paso. El segundo paso fue el más importante. En el año 380, el emperador Teodosio emitió el edicto de Tesalónica, declarando el cristianismo como la única religión legal del imperio. Los otros cultos fueron prohibidos, sus templos fueron destruidos o convertidos en iglesias, ¿verdad? Sus sacerdotes fueron perseguidos, sus libros quemados, sus rituales prohibidos bajo pena de muerte. No hubo un debate teológico, no hubo una revelación divina, no hubo un concilio que decidiera que el Dios de Israel era el verdadero. Simplemente hubo un decreto imperial. Roma no eligió al Dios de Israel por su verdad, lo eligió porque necesitaba una religión que sirviera al imperio. Y el cristianismo era perfecto para ese propósito. ¿Por qué? Porque tenía jerarquía centralizada que imitaba la estructura del imperio, con un líder supremo, o sea, el obispo de Roma, que podía controlar a los demás obispos. Tenía una doctrina
de obediencia a la autoridad que justificaba el poder del emperador. Tenía una promesa de salvación para los obedientes y de castigo. ¿Va? Y el castigo era eterno para los rebeldes. Era la religión del orden, no de la rebeldía. El cristianismo no se expandió por milagros. Se expandió por la religión romana, por el decreto imperial, por la espada y por el fuego. La misma maquinaria que había construido el imperio fue usada para construir la iglesia. Los mismos caminos que llevaban a las legiones romanas a Britania y Egipto llevaron a los misioneros cristianos. Los mismos barcos que transportaban trigo y aceite transportaban Biblias y obispos. Los otros dioses no desaparecieron por ser falsos. Desaparecieron porque Roma los borró del mapa. Zeus no fue derrotado por Yahvé. En un debate teológico, ¿va? Que es lo que se acostumbraba a hacer. Fue derrotado por la legión romana que destruyó sus templos y mató a sus sacerdotes. Y si no fue vencida por la fe cristiana, fue vencida por el decreto imperial que prohibió su culto. Odín no perdió contra el cristianismo en una batalla de dioses, perdió porque los pueblos nórdicos fueron convertidos a la fuerza por los reyes cristianos que buscaban alianzas con el imperio. El Dios de Israel es el Dios de Roma, no el Dios de los pobres, no el Dios de los esclavos, no el Dios de los perseguidos, es el Dios del poder, el Dios del imperio, el Dios que ascendió al trono porque el emperador lo puso allí, y una vez que estuvo en el trono, usó todo el poder del imperio para mantenerse ahí. La historia del cristianismo no es la historia de la verdad, es la historia de la conquista, y la conquista, como siempre, fue muy violenta. Hoy, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2.000 millones de seguidores. No porque sea la verdadera, porque Roma, el imperio más poderoso de la historia, lo convirtió en la religión del mundo. Mira, en el siguiente bloque vamos a explorar un escenario hipotético, uno que la iglesia prefiere no considerar. Si Roma no hubiera adoptado el cristianismo, ¿qué estarías rezando hoy? Hemos visto que el Dios de Israel no es el único, sino uno más de 3.000 dioses, uno más de la bola que la humanidad ha creado y olvidado. Hemos visto que su supervivencia no se debe a su verdad divina, sino a que Roma, el imperio más poderoso del mundo, lo adoptó como su religión oficial. Ahora toca la pregunta más incómoda, la que la iglesia no quiere que hagas. ¿Qué habría pasado si Roma no hubiera adoptado el cristianismo? No es una pregunta caprichosa, es una pregunta histórica con fundamento, porque Roma no tenía que elegir al Dios de Israel, tenía otras opciones, muchas otras. En el siglo IV, el imperio romano era un hervidero religioso. El cristianismo era uno de ellas, pero no la única. Había cultos orientales que llegaban con los soldados y los comerciantes, religiones mistéricas que ofrecían salvación personal, dioses solares que promovían vida eterna. Roma podía haber elegido a cualquiera. Podía haber elegido a Mitra, el dios persa del sol. Su culto era muy popular entre los soldados romanos. Sus rituales se celebraban en cuevas subterráneas, con banquetes sagrados e iniciaciones secretas. Sus seguidores creían en un dios que nacía en una cueva, que luchaba contra el mal y que ofrecía salvación a los fieles. Si Roma hubiera adoptado a Mitra, hoy estarías rezando al sol en lugar de la cruz. Estarías rezando el domingo, que es el día del sol. Sería el día sagrado. Y el símbolo principal no sería un crucifijo, sería un círculo con rayos. Podía haber elegido a Isis,
la diosa madre egipcia. Su culto se había extendido por todo el imperio. Ella tenía templos en Roma, en Grecia, en Hispania. Sus devotos la veían como la madre de todos los dioses, la que protegía a los navegantes y a los viajeros. Si Roma hubiera adoptado a Isis, los sacerdotes serían mujeres. El culto a la diosa madre sería la religión dominante. Los evangelios hablarían de la resurrección de Osiris, no de Cristo, güey. El centro del mundo no sería el Vaticano, sería un templo a la diosa del Nilo. Podrían haber elegido a Sol Invictus, el dios Sol que el emperador Aureliano convirtió en culto oficial en el año 274, por ahí más o menos. Era un dios directo, sin misterios complicados. El sol es que da la vida, el que calienta, el que ilumina. Si Roma hubiera mantenido al Sol Invictus, la fiesta principal sería el solsticio de invierno, no la Navidad. Y el día sagrado sería siendo el domingo. No por Cristo, sino por el sol. Y podrían haber elegido a Cibeles, la diosa madre frígida, cuyo culto llegó a Roma en el siglo III a.C. Sus rituales incluían procesiones, sacrificios, éxtasis místico. Si Roma hubiera adoptado a Cibeles, la religión sería más salvaje, más carnal, más ligada a la tierra, y la figura divina sería femenina, no masculina. ¿Quieres otro ejemplo? Podía haber elegido a Baco, el dios del vino y del éxtasis, cuyo culto era popular entre las clases bajas, güey. Si Roma hubiera adoptado a Baco, la religión sería una fiesta perpetua. La moral cristiana, la del pecado y la culpa no existirían, güey. Roma no eligió el cristianismo por su verdad divina, güey. Lo eligió porque era la religión más útil para sus fines políticos. El cristianismo tenía una jerarquía centralizada que imitaba la estructura del imperio. Una doctrina de obediencia a la autoridad que justificaba el poder del emperador. Y una promesa de salvación que mantenía a la población contenta con su suerte. Era la religión del orden, no de la rebeldía. Si Roma hubiera adoptado a Mitra, hoy serías mitraísta. Si hubiera adoptado a Isis, hoy serías isaico. Si hubiera adoptado a Sol Invictus, hoy serías solarista. Si hubiera adoptado a Cibeles, hoy serías cibelista. Si hubiera adoptado a Baco, serías Baco, güey. O sea, nada de esto tiene que ver con la verdad divina. Todo tiene que ver con la geopolítica, con la historia, con el poder. El Dios de Israel no es el verdadero. Al menos no porque sea el más antiguo. Porque los antiguos son los dioses de Egipto, los de Mesopotamia. No es el verdadero porque sea el más poderoso. Porque en el Antiguo Testamento los israelitas lo veían como un dios tribal. El dios de un pueblo pequeño rodeado de imperios con dioses más grandes. O sea, no es el verdadero porque haya hecho milagros. Porque otros dioses también hicieron milagros en sus propias historias. Y por lo que cuentan, más chingones, ¿eh? Es el verdadero porque Roma lo dijo. Porque el imperio más poderoso lo puso en el trono. Y porque los reyes que vinieron después, los emperadores de la Edad Media, los conquistadores de América, los colonizadores de África, usaron su nombre para justificar la conquista, la violencia y la opresión. El cristianismo no se expandió por milagro, se expandió por la legión romana, por el decreto imperial, por la espada y por el fuego, y por la muerte. La misma maquinaria que había construido el imperio fue usada para construir la iglesia. Y cuando el imperio cayó, la iglesia tomó su lugar. Hoy, el cristianismo es la religión más grande, con más de 2000 cabrones. No porque sea la verdadera, porque Roma simplemente lo convirtió en la religión oficial y se acabó.
Si Roma no hubiera hecho eso, hoy estaría rezando a otro Dios. Y ese Dios, como todos los demás, pues sería uno más del montón. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta nota. El Dios de Israel. El que te enseñaron a adorar desde que naciste, güey. El que te dijeron que es el único verdadero, el original, el que siempre estuvo ahí. Pero como vimos, no es el primero, no es el único. Además, ni siquiera es el más poderoso. Hay más de 800,000 dioses documentados en la historia de la humanidad. La mayoría de ellos están muertos u olvidados, ¿verdad? Enterrados en las ruinas de los templos que los adoraban. Zeus, Odín, Amon-Ra, Huitzilopochtli. Todos fueron dioses algún día. Todos tuvieron devotos. Devotos que les rezaban, que les ofrecían sacrificios, que creían que eran los únicos verdaderos. Y el Dios de Israel, pues es uno más de la lista, güey. La única razón por la que no está muerto, la única razón por la que hoy tiene más de 2,000 millones de seguidores, es porque el imperio romano lo adoptó y lo dijo así. Roma no lo eligió por su vida divina, lo eligió porque necesitaba una religión que sirviera al imperio y controlara a las masas. El cristianismo no se expandió por milagro, ya lo dije un chingo de veces. Se expandió por la legión, por el decreto, por la espada, por el fuego y la muerte. Los otros dioses no desaparecieron por falsos, desaparecieron porque Roma los borró del mapa, güey. Y si Roma no hubiera adoptado el cristianismo, hoy estarías rezando a otro, güey. Y ese Dios, como todos los demás, pues, como dije, es otro más de la bola, güey. La religión no es una verdad, es una elección. Una elección que en su mayoría fue hecha por un imperio. Y el imperio no eligió por fe, eligió por poder, güey. Ahora dime tú, si Roma no hubiera adoptado el cristianismo, ¿qué estarías rezando hoy? Y si tu Dios no es el único, sino uno entre la bola, te atreves a investigarlo por tu cuenta. Déjame en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta nota con alguien que crea que su Dios es el único. Porque esto es el Diario Paranormal. Nos vemos en la próxima, si es que Roma no lo impide.